Ya quedamos que la velocidad y la rapidez, pues no iba a ser lo mismo, ¿no? Ya quedamos que la velocidad, en pocas palabras, va a ser una magnitud vectorial y la rapidez una magnitud escalar, ¿no? Tan, tan, ¿sí? Recuerden que, pues, la fórmula prácticamente es lo mismo, únicamente que la fórmula de velocidad lo que te hace es que te mide el desplazamiento, ¿no? O sea, una posición final menos una inicial, ¿no? Y eso dividido entre el tiempo. Eso te va a dar como tal una velocidad. Ya si tú quieres la rapidez, pues simplemente pones la distancia recorrida sin importarte el punto inicial ni el punto final entre el tiempo que tardó en recorrer, ¿no? Eso sería una rapidez, que bueno, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Pero ya quedamos. La diferencia radica en que una es vector, ¿sí? Y otra no es vector, ¿no? O sea, velocidades podemos tener negativas, rapidez no podemos tener negativas, ¿no? Muy bien. Entonces, empezamos a platicar entonces acerca de la aceleración, ¿no? Quedamos que la aceleración, a diferencia de la velocidad, va a ser un cambio o más bien una variación de velocidad por unidad de tiempo, ¿no? Quedamos que en la aceleración va aumentando la velocidad cada segundo, ¿no? ¿Sí? Mientras que en nuestra velocidad, o sea, en una velocidad, no en una aceleración, en la velocidad, ¿qué es lo que ocurre? En la velocidad, pues, no hay una variación, ¿no? Como tal de velocidad, ¿no? Literalmente. Simplemente es un cambio de posición con respecto al tiempo, ¿no? Y aquí vamos a empezar la clase de hoy, muchachos, ¿sí? Vamos a retomarlo de aquí, ¿no? Quedamos que entonces tenemos dos tipos de movimientos que nos interesan analizar, ¿no? Como tal al principio de física. ¿Por qué nos interesa analizar estos movimientos? Hay que retomar lo que estábamos platicando ahorita de la clase de química, ¿no? La verdad estuvo bastante entretenida, me divertí mucho en la clase de ahorita. Parte de lo mismo, muchachos, ¿sí? Tengan en cuenta que son masas, ¿sí? Por eso es que nosotros estudiamos MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos interesa conocer cómo es que estos cuerpos de masa macroscópica, o sea, que son visibles a nuestro ojo humano, se mueven, ¿sí? Y cómo es que llegan a tener ciertas velocidades, ¿sí? Eso es lo que nos interesa estudiar en esta parte, para que no pierdan el enfoque, ¿sí? O sea, eso es lo que estamos estudiando. El movimiento básico, como lo es cambiar de un lugar a otro, y el tiempo que te tarda, ¿no? O sea, una velocidad. Ese es el movimiento más básico que se estudia en física. Por eso es que estamos estudiándolo ahorita esto, ¿no? Más adelante ya se va a poner más interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguemos a la ley de gravitación universal aquí en física, pues vamos a retomar lo que ahorita platicamos, ¿no? De los cuerpos celestes, ¿no? De cómo es que uno tiene más masa y uno tiene menos masa, cómo es que se van a atraer, ¿no? Pero eso ya lo veremos más adelante. Ahorita les repito, lo que nos interesa conocer en estos primeros capítulos es la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Bueno, es el principio o esa parte de la mecánica clásica que se le conoce a esa parte de la física, en la que explicamos el movimiento de cuerpos macroscópicos, ¿sí? Tengan en cuenta que todo esto que estamos viendo ahorita, todo lo que es la física clásica, de hecho la física la podemos dividir en dos, ¿no? Si nosotros nos ponemos estrictos, ¿no? La física hoy en día la podemos dividir en dos, chavos, o sea, lo que es la física clásica, que es todo lo que ustedes van a ver de aquí a que terminen la prepa, y todo lo que es la física cuántica, ¿sí? O sea, la física clásica nos explica todos los movimientos que hay en cuerpos, percibibles al ojo, ¿no? Macroscópicos, ¿sí? Todo lo que va a ocurrir con estos cuerpos macroscópicos, que ya sea que giren, que ya sea que se avienten, que ya sea que bla, 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 todo esto se ve en física clásica. Ya todo lo que tiene que ver por debajo del tamaño del átomo, ¿sí? O sea, ya a escalas de por 10 a la menos 20, todo ya se ve aquí en cuántica, ¿no? O bueno, tal vez un poquito antes, ¿no? Hasta 10 a la menos 9, ¿no? 10 a la menos 10, ¿no? Puedes ya trabajar con este tema de cuántica, ¿no? Pero a lo que voy es que todo lo que estamos viendo ahorita, chavos, involucra la física clásica, ¿no? Lo que ustedes tienen que conocer de ley, ¿no? Por humanidad, ¿no? O sea, porque ustedes son humanos y tienen que explicar cómo es que se mueven en este planeta Tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme precisamente es eso, muchachos. Es aquel en el que la trayectoria, vamos a borrar ese rayón de ahí que no me deja ver bien. Eh, eso, chavos, les repito, es ese movimiento en el que la trayectoria es una línea recta, ¿sí? Y la velocidad es constante, ¿sí? Entonces, en MRU, chavos, la velocidad siempre va a ser constante, ¿sí? CTE significa constante, ¿eh? Entonces, mi velocidad siempre va a ser constante, ¿sale? En MRU. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa que sea una velocidad constante, muchachos? Que no vamos a tener como tal una aceleración, ¿sí? O sea, la velocidad inicial como la velocidad final, o sea, B inicial como B final, van a ser exactamente la misma, ¿no? De hecho, lo vemos aquí con este carrito, fue lo que terminamos de explicar la clase pasada, ¿no? Que si se fijan, o sea, este carrito se está moviendo 8 metros cada segundo, ¿no? 8 metros cada segundo, 8 metros cada segundo. ¿Qué significa? Que va a una velocidad constante, ¿no? ¿Sí? O sea, si sacamos la velocidad de este señor, ¿a cuánta velocidad va? Aquí tenemos la fórmula, ¿no? No hay que irnos muy lejos. La velocidad de este carrito, ¿qué sería? Si está recorriendo, por ejemplo, 8 más 8 más 8, ¿cuánto es esto, chavos? 24, ¿no? ¿Sí? 24 metros, ¿no?
Recorrió 24 metros. ¿En cuánto tiempo? En 3 segundos, ¿no? Me menciona, ¿no? En 3 segundos. ¿A qué velocidad va, chicos? 8 metros al segundo. Metros. A 8, ¿no? Exactamente. 8. A 8 metros sobre segundos, ¿no? 8 metros sobre segundos sería su velocidad, ¿no? O sea, va literalmente a vuelta de rueda, ¿no? ¿Sale? Pero a lo que voy es que, vaya, nosotros podemos calcular esto únicamente viendo qué tanta distancia se desplazó y qué tanto tiempo se tardó en hacerlo, ¿sí? Ojo, ya sé lo que me van a decir algunos. Hey, profe, eso que calculó es una rapidez. Sí, es una rapidez. ¿Por qué? Porque no conté en cuenta el desplazamiento, ¿no? No dije, a ver, llegó hasta la distancia final de 20 metros, ¿no? Perdón, de 24 metros, ¿no? De 24 metros, menos de donde empezó, ¿no? O sea, de 0 metros. Es lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo, o sea, restas 24 menos 0 y te queda 24, ¿no? Y 24 entre 3 te sigue quedando 8 metros sobre segundo, ¿no? Ahora, como va en dirección hacia la derecha, pues no hay problema, va a ser positiva, ¿no? En caso de que mi carrito fuera hacia el otro lado, pues, y si me piden una magnitud vectorial, en este caso la velocidad, pues yo tendría que especificar que esa velocidad es negativa, ¿no? Porque va hacia el sentido izquierdo, ¿sale? Entonces, muchachos, esto es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué estudiamos esto además? Porque en su examen, la bonita gente de Comités les van a poner problemas de este tipo. Observen, como este de aquí. Voy a acercar tantito la cámara, o si pueden ustedes acérquenla. Yo lo voy a acercar también para que lo vean. Bien. Este tipo de problemas son los que nos interesa estudiar, chavos. Como este, espérense mínimo uno en su examen. En verdad, mínimo uno en su examen, espérense uno de este tipo. ¿Qué tipo? Bueno, les van a poner una gráfica y los van a poner a analizar si esa gráfica se trata de un movimiento rectilíneo uniforme o si se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como lo ven aquí, vean este ejemplo de acá, dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa el movimiento rectilíneo uniforme? ¿No? Y ustedes tienen que identificarlo. Otro ejemplo, por ejemplo, con base a esta gráfica indica la secuencia que representa la condición del objeto con respecto al tiempo, ¿no? Y ustedes tienen que describir este movimiento que está ocurriendo en esta gráfica, ¿no? Ya sé que van a decir, profe, no sabemos hacerlo, ¿cómo lo hago? Ahorita lo hacemos, ahorita lo vamos a hacer, ¿sí? Ahora, ¿como qué otro tipo de ejercicios van a trabajar? Aquí está otro ejemplo. De hecho, esto los vamos a ver terminando el bloque, ¿sí? Pero pues ahorita se los pongo para que vean para dónde vamos, ¿no? Porque a mí siempre me gusta que mis alumnos vean a dónde vamos, ¿no? Porque luego les explico el tema y ya les digo, y esto nos deriva a esto, y ya se les olvidó todo lo que les expliqué, ¿no? Entonces, miren, vamos a resolver este tipo de problemas. Ese es el objetivo ahorita. Les repito, de los 12 problemas, de las 12 preguntas de física de su examen, uno va a venir de movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y hasta puede que les pongan dos, ¿eh? Entonces, estamos preparando estos dos reactivos. Sí, chicos, véanlo de esa manera, por favor, ¿sí? Entonces, vean este reactivo que nos dice, elige la opción que representa la velocidad de un objeto de acuerdo con la gráfica, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo es que se va comportando esta gráfica, ¿no? Ahorita les voy a enseñar a hacer este análisis, no se preocupen. Hay otros casos, por ejemplo, déjenme me adelanto más. Eso es todo el curso de física. Déjenme lo adelanto más, adelanto. Nos falta mucho, si se dieron cuenta, ¿no? También como este tipo, ¿no? Como este tipo de reactivo, ¿no? Que dice, un automóvil realiza un viaje como el que se ilustra en la figura, ¿no? Bla, 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 ¿no? Y les ponen esta gráfica. Les preguntan, ¿cuál de las siguientes opciones describe las características de este, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer el análisis completo de cómo es que ocurre esta gráfica, ¿no? De qué está pasando en este momento, qué está pasando en este momento y qué está pasando en este momento. No se espanten, ¿no? Ahorita lo vamos a aprender a hacer. ¿Sí? De hecho, hoy no se van de esta clase sin saber hacer eso. ¿Sí? A ver, regresamos a lo que nos incumbe, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en general, mi movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué es? Es un movimiento en línea recta que va a tener una velocidad constante, ¿ok? Entonces, esto nosotros lo podemos representar de manera gráfica. Aquí vamos a aprender a hacer el análisis de las gráficas que ahorita les enseñé, ¿sí? Ok. Primero vamos a analizar, por cierto, hay gráficas también de MRUA, ¿no? Aquí están las otras, para que no piensen que son las únicas, ¿no? Vamos a ver las gráficas de MRU, que son las que vamos a empezar a ver ahorita, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Y posterior a esto vamos a seguir con las gráficas movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Son diferentes y sí cambian. Por favor, pongan mucha atención. Esta clase es importantísima, chavos, porque, vaya, lo que estoy a punto de decirles en los próximos minutos va a venir en su examen sí o sí. Ajá, entonces, por favor, pongan atención. Si no la están poniendo, se están ahí cabeceando, ¿no? A ver, muchachos. Nosotros tenemos dos tipos de gráficas en MRU. El tipo de gráfica que te va a analizar la posición contra el tiempo, ¿sí? Fíjense, posición contra tiempo, o sea, mi X por metros me define que, pues bueno, es una distancia en metros, ¿no? ¿Sí? Entonces, es posición contra tiempo y la gráfica que te analiza la velocidad contra el tiempo, ¿sí?
De aquí radica la diferencia entre estas cuatro gráficas. Vean, estas dos de acá me involucran la distancia contra el tiempo, ¿sí? Y estas dos de acá me involucran la velocidad contra el tiempo, ¿sí? Entonces, esa es la primera cosa que ustedes se tienen que fijar en los reactivos que ahorita les enseñé. Fíjense bien. O sea, si les ponen aquí a analizar, oye, que no sé qué, que representa la velocidad, bueno, ustedes ya, lo primero que tienen que ver es en qué unidades está, ¿no? Aquí está en velocidad contra tiempo, ¿no? Entonces, una gráfica de velocidad contra tiempo, ¿no? Acá en este caso, vean, es una distancia contra tiempo, ¿no? Si cambia. Acá vean cómo se va a alterar. Unas son velocidad contra tiempo, otras son distancias contra tiempo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a aprender a diferenciarlas, ¿no? ¿Qué es lo que cambia entre cada uno? Entonces, para que vayan viendo las diferencias y lo que les espera en su examen, ¿sí? Porque esto sí, siempre se los preguntan. Les encanta preguntar este tema. Y no por otra cosa, chavos, que está muy sencillo. Ajá, o sea, es por eso, porque, o sea, la gente de Comipems a veces le mete mucho calibre a la parte de cinemática, mete muchos reactivos ahí, o con muchos me refiero a dos, ¿sí? Porque no puede abarcar más, porque son muchos temas de física, pero puede meter hasta dos reactivos de esta parte precisamente por eso, porque el tema es muy sencillo, ¿sí? Entonces, a ver, primero vamos a analizar las primeras gráficas, que son las de posición contra tiempo. ¿Qué nos indica esto? O sea, esto nos está indicando, por ejemplo, una velocidad positiva, ¿sí? Lo que ya habíamos comentado, o sea, existe una velocidad positiva y también por ende van a existir velocidades negativas. Las velocidades negativas van a estar expresadas por esta gráfica de acá, ¿sí? La de la derecha. Entonces, ¿cómo vamos a analizar primero la gráfica? Fíjense bien, si yo estoy analizando que, imagínense, ¿no? Que esta gráfica me representa un carrito, ¿no? Que se está moviendo, ¿no? Un carrito que se está moviendo, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica esta gráfica cuando yo digo que el carrito se está moviendo? Bueno, esto me está indicando que mi carrito, ¿qué está pasando? Que la distancia, estas son las unidades de distancia, ¿no? ¿Sí? La distancia que está recorriendo es equivalente a la cantidad del tiempo, ¿no? O sea, si se dan cuenta, así como avanza el tiempo, así como avanza la cantidad de distancia que se mueve, ¿no? ¿Esto qué me indica? Que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. ¿Y cómo me doy cuenta que la velocidad es constante? Por ejemplo, en este punto, ¿no? En este punto de aquí. Si yo quisiera calcular la velocidad en este punto, ¿qué hago? Bueno, pongo la distancia que está aquí. Imagínense que aquí tengo una distancia yo de 4 metros, ¿no? Hipotético, ¿no? Así, ¿no? Que aquí sean 4 metros y que aquí hayan pasado 6 segundos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo yo la velocidad en este punto? Pues lo único que tengo que hacer es, pues, agarrar mi fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Y pongo 4 metros entre 6 segundos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no pueden ser menos segundos, ¿no? Que pueden ser 2, ¿no? Para que la velocidad no quede tan pequeña, ¿no? ¿Sí? Entonces, a lo que voy, chavos, es que, por ejemplo, esta gráfica, esta primera gráfica que estamos analizando, esta gráfica de posición-tiempo, nos va a indicar eso, chavos, ¿no? Una velocidad positiva, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que esta línea lo que me representa es el carrito moviéndose de manera rectilínea uniformemente, ¿no? O sea, sin variar velocidad, ¿sale? O sea, es lo que me representa esta velocidad, ¿vale? O esta línea, más bien. Ahora, esto de aquí que dice tangente del ángulo igual a velocidad mayor a cero. Bueno, esto me indica que la velocidad, o sea, que este ángulo como tiene esta posición, chavos, la velocidad me indica que va a ser mayor a cero, ¿no? Cuando la velocidad es menor a cero es cuando mi ángulo cobra esta posición, ¿no? O sea, cuando mi recta va hacia abajo. Cuando mi recta va hacia abajo, chavos, estamos hablando de una velocidad negativa, ya sea que mi carrito vaya de reversa o que mi carrito se haya dado la vuelta y vaya en dirección contraria, ¿no? ¿Sí? Eso sería una velocidad negativa. Ojo, no que esté frenando. Cuando esté frenando, eso es una desaceleración. Aquí no estamos hablando de aceleraciones, ¿sí? Estamos hablando de velocidades hasta el momento, ¿ok? Entonces, les repito, esto es una velocidad positiva, chavos, esto es una velocidad negativa. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad negativa? Si ustedes se dan dando cuenta, la distancia a la que estaba, por ejemplo, si aquí estaba a 10 metros, va disminuyendo, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces, aquí va a estar, por ejemplo, a esta distancia, por ejemplo, está a 8 metros, ¿no? Podría ser, ¿no? Y va disminuyendo. ¿Esto qué nos indica? Que pues va de reversa, ¿no? O que va hacia atrás, ¿no? Entonces, por ese motivo es que nosotros decimos que la velocidad negativa se representa cuando mi recta posición-tiempo es hacia abajo, ¿no? Y yo tengo una velocidad positiva y de movimiento rectilíneo uniforme cuando mi recta queda así, ¿no? Con una pendiente. ¿Sí saben lo que es la pendiente en una recta o no saben lo que es la pendiente de una recta? Sí. Es esto que se forma, ¿no? Esto de acá, ¿no? Este pequeño ángulo que se forma, ¿no? Esta pendiente. Cuando tenemos una pendiente constante, ¿sí? Una pendiente que no va a cambiar, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Nada más, exclusivamente, chavos, en las gráficas, posición-tiempo, ¿sí? Es únicamente cuando vamos a ver este comportamiento. Porque si nosotros analizamos el MRU, ojo, no hemos cambiado de movimiento rectilíneo uniforme, ¿eh? Seguimos explicando movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros explicamos el movimiento rectilíneo uniforme, pero ahora con gráficas de velocidad contra tiempo, ¿qué nos vamos a encontrar? A ver, ¿quién me dice cuál es la principal característica del movimiento rectilíneo uniforme?
Que la velocidad es constante. Correcto. Entonces, ¿quién dijo eso? Perdón, ¿Camila? ¿O quién fue? Sí. Ok, perfecto, Camila. La velocidad es constante. Entonces, si nosotros metemos nuestra gráfica, o más bien nuestro análisis de nuestro carrito en una gráfica de velocidad contra tiempo, pues mi velocidad no va a cambiar, ¿sí? O sea, mi velocidad va a ser exactamente la misma, así como va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Con una velocidad constante. Por eso mi gráfica no va hacia arriba, ni va hacia abajo, ni nada. Simplemente se mantiene, ¿no? Esta velocidad podría ser 20 kilómetros por hora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se va a mantener así, ¿no? Se mantiene, se mantiene, se mantiene, ¿no? Si yo bajo la velocidad, ¿qué pasa? Pues mi gráfica va hacia abajo, ¿no? Si yo subo la velocidad, ¿qué pasaría? Pues mi gráfica iría hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Pero si yo estoy variando la velocidad que cambia, pues que ya estoy acelerando, ¿no? O sea, ya si yo aumento la velocidad aquí, significa que ya estoy hablando yo de una aceleración, pero eso lo vamos a ver ahorita con estas otras gráficas. Vean, aquí ya vamos a platicar de la aceleración y cómo es que se lleva a cabo, ¿no? Cómo es que ocurre, ¿sí? Entonces, es ahorita que veamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, pasa con la velocidad negativa cuando analizamos gráficas de velocidad contra tiempo en MRU. Bueno, la velocidad negativa se puede expresar cuando nos queda debajo del eje del cero, ¿no? O sea, aquí del tiempo, ¿no? La velocidad es negativa cuando queda aquí abajo, ¿no? ¿Qué observamos también de esta velocidad negativa? Que es constante, ¿no? En este caso, nuestro carrito podría ser que vaya de reversa, ¿no? De reversa a una velocidad constante, ¿no? O sea, que vaya de reversa a 10 kilómetros por hora, ¿no? O sea, pero que vaya a esa misma velocidad. Esto nos ejemplificaría eso, ¿no? ¿Sí? A ver, hasta este punto, ¿qué dudas tienen? Si nunca habían hecho el análisis de una gráfica, chavos, acostúmbrense, porque en ingeniería, al menos los que se quieran dedicar a una ingeniería, el análisis de gráficas es el pan de cada día, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Con confianza, chicos? De todas maneras, vamos a hacer muchos ejercicios de esto hasta que les quede claro. Esta nada más es la parte introductoria. Vamos a regresar mucho a estas gráficas cuando estemos haciendo los ejercicios. ¿No hay ninguna duda hasta el momento? No. Muy bien. Entonces, vamos a ver la diferencia con MRUA y ahorita los vamos a comparar, ¿va? Para que vean la diferencia. Ahora, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, ¿sí? ¿Qué pasa con este movimiento? Bueno, la trayectoria de la línea es recta, pero la velocidad, ¿qué pasa? Que no va a ser constante, ¿sí? En este caso, la velocidad no va a ser constante, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos teniendo un cambio de velocidad, ¿no? Y al haber un cambio de velocidad, ¿qué ocurre? Que tenemos una aceleración, ¿no? Entonces, en estos casos, en la mayoría de las ocasiones tenemos una aceleración constante. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo claro es como la gravedad, ¿no? La gravedad es una aceleración, chavos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes aventan una moneda desde la torre latinoamericana, va a ir aumentando su velocidad con respecto al tiempo, ¿no? O sea, cada vez va a ir más rápido, va a ir más rápido, va a ir más rápido. ¿Por qué? Porque está bajo los efectos de la gravedad, ¿no? O sea, el 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, va aumentando la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si tú avientas una moneda desde la Torre Latino, desde arriba, puede que mates a alguien, ¿no? O sea, sin broncas. O sea, aunque sea una moneda, una vil moneda, como que haya una velocidad endemoniada, puede que le fractures el cráneo a una persona, ¿no? No sé si han ido a Six Flags, ¿han visto las rejillas que tienen en el Kilauea? ¿Sí las han visto? ¿Alguien que haya ido a Six Flags alguna vez? Tiene unas rejillas, ¿no? En el Kilauea, en la parte de arriba. ¿Por qué creen que son? ¿Y por qué creen que todos los operarios usan casco? Porque si a alguna persona desde arriba se le cae una moneda, sí puede matar a alguien, ¿eh? Sin broncas. O sea, si a alguien se le cae una moneda o se le cae ahí un pedazo de algún metal, sí anda descalabrando a alguien, ¿eh? Precisamente por eso, porque cuando tú estás acelerando, tú estás aumentando tu velocidad con respecto al tiempo. Como se ve aquí, vean, este ejemplo ya lo habíamos trabajado, ¿no? El del carrito, vean. Yo tengo una velocidad inicial 0, ¿no? Entonces, si esta cosa está acelerando a 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué significa? Que cada segundo va a aumentar 2 metros sobre segundo, ¿no? Va aumentando su velocidad, ¿sí? Esto ya lo habíamos comentado en la clase anterior. ¿Cómo se ve entonces esto en una gráfica? Bueno, vamos a analizar ahora las gráficas de MRUA. Las gráficas de MRUA, obviamente, también se van a trabajar con gráficas posición-tiempo, chavos, y con gráficas velocidad contra tiempo, ¿sí? Acostúmbrense, sí es lo que van a estar analizando en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las gráficas posición-tiempo? Ojo, acá tenemos otra, que esta es aceleración contra tiempo. Esta la vamos a ver ahorita al final, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos posición contra tiempo en MRUA? Bueno, lo que va a ocurrir, chavos, es que obviamente vamos a tener una aceleración positiva en el primer caso, pero ¿qué va a ocurrir? Que este crecimiento va a ser exponencial, ¿sí?
Así como el coronavirus, ¿no? Las gráficas del coronavirus, o sea, la posición va a ser exponencial con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque no llevamos una misma velocidad, chavos. O sea, como está aumentando la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué ocurre? Que mi posición se va a ver, va a cambiar de esta manera, ¿no? O sea, va a cambiar de manera exponencial, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad está aumentando, no se está manteniendo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo acelero o freno más bien, ¿no? O tengo una desaceleración. Yo tendría una aceleración negativa. Entonces, mi posición con respecto al tiempo va a crecer de manera exponencial, pero hacia abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo la velocidad, ¿sí? Estoy disminuyendo la velocidad de manera constante, ¿no? Entonces, al disminuir esta velocidad de manera constante, yo estoy teniendo una aceleración, ¿sí? Muy bien. Ahora, en el caso de la velocidad contra tiempo, aquí ya va a cobrar esto más sentido, fíjense bien. O sea, si yo estoy analizando velocidad contra tiempo, pues obviamente va a crecer mi velocidad. Fíjense la diferencia con las de MRUA. Obsérvenlas. Tomen una fotografía mental de esto, de estas gráficas, y ahora observen estas. Fíjense que acá la velocidad es constante, ¿no? Por eso mi línea queda horizontal, ¿no? Y sin ningún tipo de alteración hacia arriba o hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi velocidad es constante. Aquí la velocidad no va a ser constante. ¿Eh? La velocidad va a aumentar de manera constante, o sea, va a aumentar. ¿Eso qué me indica? Que mi velocidad va a ir creciendo de esta forma, ¿no? O mi velocidad puede ir disminuyendo, ¿no? En el caso de que yo esté acelerando, ¿no? De que yo esté acelerando, perdón, de manera negativa, ¿no? Obviamente esto lo estamos viendo desde el punto de vista velocidad contra tiempo, ¿sí? En el punto de vista distancia contra tiempo, pues cambia por ahí la cosa, ¿no? Vamos a ver crecimientos exponenciales hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En este caso van a ser rectas, pero ojo, son rectas, ¿por qué? Porque la velocidad está aumentando con respecto al tiempo, ¿no? Como lo vemos acá, ¿no? Este ejemplo, vaya, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué otra gráfica analizamos? Una tercera más, una tercera gráfica podemos analizar. La gráfica de aceleración contra tiempo. Esta nada más se ve aquí. ¿Por qué? Pues porque en MRU, o sea, en MRU, en esto de acá, no hay aceleración. Y si no existe aceleración, pues ¿cómo voy a armar yo una gráfica de aceleración contra tiempo? No tendría sentido, ¿no? Entonces, en este caso, como sí tenemos la presencia de la aceleración, chavos, ¿qué me dice el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Que la aceleración, ¿qué va a hacer, chavos? Constante. Constante, exactamente, Camila. Entonces, si mi aceleración es constante, ¿qué va a pasar si mi aceleración cambia con respecto al tiempo? Pues que se va a mantener así, ¿no? Como una línea recta, ¿sí? Porque va a ser constante la aceleración, ¿sí? Recuerden que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, ¿eh, chicos? ¿Sí? La velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿sí? Cambia. No vayan a pensar que son las mismas unidades, ¿eh? Por favor, ¿vale? Entonces, ¿qué dudas tienen hasta este punto, chavos? Así, honestamente, ¿qué no les quedó claro? No estamos haciendo otra cosa que no sea analizar un movimiento con aceleración, o sea, con aceleración, en el caso de MRUA, y el otro caso que es un movimiento que involucra una velocidad constante, ¿no? O sea, el movimiento rectilíneo uniforme. A ver, cuando yo fui estudiante, chavos, y cuando no hay ningún comentario, hay de dos sopas. O todos entendieron todo, o nadie entendió nada, ¿sí? ¿Quién no entendió nada? Yo diría que hagamos un ejercicio. Profe. ¿Y quién fue? Bueno, es que yo me confundí un poco con lo de movimiento rectilíneo uniforme, con lo de la velocidad positiva y la velocidad negativa. Ok, déjame, me regreso, Cami, para que la veas. Aquí, ¿no? Sí. Ok, ¿qué duda hay ahí, Camila? O sea, empiezo desde la X0, ¿no? Bueno, aquí ten en cuenta que, o sea, el X0 se mantiene aquí porque se partió tal vez de una distancia inicial, Camila. O sea, aquí puede ser que, o sea, la gráfica parte de aquí. Lo normal es que parta de cero, ¿no? O sea, es lo normal. Pero posiblemente aquí en este ejemplo, pues tenían una distancia inicial, por ejemplo, una posición inicial de 2 metros, ¿no? Puede ser que tu carrito empezó de 2 metros, ¿no? Y de ahí empezó a contar, ¿no? Pero pues si parte de cero, puede partir de 0 metros, ¿no? Obviamente. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Entonces la velocidad es constante porque va hacia arriba. No porque vayas arriba, Camila, sino que la velocidad es constante porque estamos teniendo una variación constante. O sea, si te das cuenta, esta gráfica no está creciendo así, ni está creciendo así, ni está creciendo así. No, o sea, si te das cuenta es constante, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que si yo aumento 1 metro aquí, pasa 1 segundo. Si yo aumento 2 metros acá, pasa otro segundo, ¿sí? Si yo aumento otro metro acá, pasa otro segundo. ¿Eso qué me indica? Que va a una velocidad constante. Fíjate en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pasa 1 segundo
y sí aumentó, ¿no? Pero pasa otro segundo, pero ya no es constante la forma en la que está creciendo. ¿Por qué? Porque está aumentando la velocidad, ¿sí? O sea, tú ya no puedes decir que tu posición tiempo va a crecer de manera como una recta en la gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Porque aquí la velocidad está variando, ¿sí? Está aumentando mi velocidad, ¿no? En el caso anterior, ¿cómo hice eso? En el caso anterior, como se dan cuenta, no varía, ¿no? Porque traemos una misma velocidad. Y de hecho, aquí se ve en la gráfica de velocidad contra tiempo, ¿no? Ve, o sea, la velocidad es constante con respecto al tiempo, ¿no? Igual aquí, la velocidad va a ser constante en velocidad negativa con respecto al tiempo, ¿no? En este caso, si se dan cuenta en MRU, la velocidad va a aumentar con respecto al tiempo, ¿no? Y aquí va a disminuir la velocidad con respecto al tiempo también. No sé si me doy a entender o queda más claro esto. Sí, ya te entendí, maestro. Se entendió un poco más. Sí, seguro. Ahorita con los... Miren, no es lo último que vamos a ver. O sea, de hecho, es la introducción para hacer los ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer los ejercicios y ahorita van saliendo las dudas, ¿va? Entonces, primero que nada, muchachos, tenemos que ver la diferencia entre las dos, ¿no? Ya para que de una vez por todas veamos las diferencias, ¿no? Entonces, en MRU y MRUA, ¿cuáles van a ser las diferencias? Que en MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, la trayectoria va a ser en línea recta, ¿no? Y eso es algo que van a compartir los dos casos, ¿no? Vamos a tener una trayectoria en línea recta en ambos casos. ¿Qué va a cambiar, chavos? Que en MRU la velocidad es constante, ¿sí? La velocidad es constante en MRU y en MRUA hay un cambio de velocidad, ¿sí? Hola, señor, ¿cómo está? Ya no sonriendo a la foto. Sale, chavos, entonces, en MRU, muchachos, la velocidad es constante y en MRUA hay un cambio de velocidad, ¿no? ¿Sale? Esa es la principal diferencia, muchachos. Y de hecho, hasta puede que les toque un problema así, ¿no? Que les pregunten, la diferencia que hay entre MRUA y MRU, ¿cuál es? ¿No? Ya le van a poner ahí en un inciso. El MRU es velocidad constante, el MRUA hay un cambio de velocidad, ¿no? La velocidad cambia, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa cambia, chicos? Que en MRU no hay aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad Profe. no cambia. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? No, en el cambio de velocidad tiene que ser la velocidad positiva o negativa, o sea, puede ser más o menos. Sí, O puede ser siempre. positiva o negativa, ¿eh, Emiliano? Ok. ¿Sí? Gracias. O sea, tú puedes, por ejemplo, cuando tú frenas un carro, si te das cuenta, cuando tú frenas, o sea, no se queda quieto el carro de tajo, ¿no? Así como, ¿cómo te diré? Como en una caricatura, ¿no? Que es real, si te das cuenta, porque tú llevas una inercia, ¿no? Entonces, esa inercia que tú llevas esto lo vamos a ver en la primera ley de Newton, cuando veamos la ley de la inercia que tú llevas con el cuerpo con el que te estás desplazando, va a impedir que este cuerpo, al frenarse, se frene totalmente de tajo. O sea, va a tardar, ¿no? De hecho, cuando tú, no sé si ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, que vayas en un carro, en un microbús, es más común ver eso en un microbús, ¿no? En un camión. Es muy común que tú veas que se frenan de golpe, ¿no? ¿Qué pasa cuando te frena de golpe? O sea, como que se derrapa tantito la llanta, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la velocidad está disminuyendo, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿sí? Cuando tú frenas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú aceleras, es, por ejemplo, cuando vieron Rápidos y Furiosos, nunca lo vean, ¿no? Imagínense que son malas las películas, ¿no? La única buena es la de Reto Tokio, esa está buena, ¿sí? Imagínense, ¿no? Que ustedes se emparejan ahí en la carretera con Toretto, ¿no? Y pues Toretto los voltea a ver, ¿no? Y le dice, pues, ¿qué, brother? ¿Unos arrancones? ¿Qué va a ocurrir inmediatamente? Pues le van a decir que sí, ¿no? Y van a arrancar su carro, ¿no? Van a empezar así como que a hacerle al tarugo y después va a arrancar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que en ese momento sus llantas van a empezar a tener un cambio de velocidad, ¿no? Un cambio de velocidad constante hasta que llega un punto en el que ustedes se van a estabilizar a una velocidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no da más su carro o porque pues ya, ¿no? Ya es la máxima velocidad que alcanzaron, ¿no? Entonces, eso es una aceleración. Son los dos casos, o sea, aceleración cuando yo me doy un arrancón y desaceleración cuando yo me doy un enfrenón, ¿no? Como dirían los mexicanos, ¿sí? ¿Sí? No sé si me doy a entender. ¿Sí, Emiliano? Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Exacto, muy bien, perfecto. Ahora, en el caso de movimiento rectilíneo uniforme, o sea, es por ejemplo el metro, ¿no? El metro, si se dan cuenta, casi siempre va a una velocidad constante. O sea, obviamente primero acelera, ¿no? Acelera y llega a una velocidad constante, ¿no? Porque pues, es la velocidad estándar que tienen para todos los trenes del metro, ¿no? Una vez que va a esa velocidad constante, ¿qué ocurre? Va a disminuir su velocidad, ¿no? Tiene una desaceleración cuando llega a una estación del metro, ¿sí? O sea, no se crean que esto que estamos viendo es teoría y ya, ¿no? O sea, que no funciona en nada. O sea, todos los días, en todo momento de la vida, están en presencia de estas leyes físicas, chavos. Entonces, identifíquenlas, ¿sí? Identifíquenlas. Por eso luego dicen que los físicos quedan medio locos, ¿no? Porque ya ven las cosas de una manera muy diferente, ¿no? O sea, ven el mundo con una realidad
distorsionada, por así decirlo, ¿no? Porque ya todo lo ven con números, ¿no? ¿Sale? Entonces, va de nuez. En MRU, velocidad constante y aceleración nula. No hay aceleración, ¿sí? En MRU. En MRUA hay un cambio de velocidad y la aceleración va a ser constante, ¿sí? Vamos a tener una aceleración siempre, ¿no? No sé si hasta aquí ya queda más claro esta parte, muchachos. ¿Sí? Ahora, les voy a poner nada más rápido las gráficas para que las vean, ¿no? Ahorita que ya entendieron esta parte, vean las gráficas. Vean, por ejemplo, en MRUA, ¿qué le pasa a esta cosa? ¿Por qué se mueve 2 veces? Quieto. Quieto. Ok. Por ejemplo, en MRUA, vean las gráficas, obsérvenla. A ver, otra vez, vean, posición contra tiempo. ¿Qué pasa? Pues yo estoy cambiando la posición con respecto al tiempo de manera exponencial, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa con la posición en tiempo en la aceleración negativa? Pues que yo estoy cambiando esa posición del tiempo, de la posición, perdón, con respecto al tiempo, también de manera exponencial, ¿no? Pero de manera negativa, ¿sí? Y la velocidad se ve constante, pues porque no se va, la aceleración, perdón, se ve constante porque no hay una variación con respecto al tiempo, ¿no? O sea, la velocidad está aumentando y aumentando y aumentando, ¿no? Maestro, no entendí la aceleración constante, dice por ahí Miguel Ángel. Ok, cuando tú aceleras de manera constante, es por ejemplo cuando, imagínate que tú estás echando carreritas, ¿no? Imagínate que vas en un carro contra otro carro, ¿no? Y vas echando carreritas, Miguel Ángel. La aceleración constante es como si tú dejaras pisado el acelerador todo momento, ¿sí? O sea, es eso. Si tú dejas pisado el acelerador en todo momento, ¿qué pasa? Que vas a aumentar la velocidad y la vas a aumentar y la vas a aumentar y la vas a aumentar. Eso significa una aceleración constante, ¿sí? ¿Qué pasa si tú vas, por ejemplo, en el periférico, ¿no? Y vas en línea recta y vas a 80 kilómetros por hora y te mantienes a 80 kilómetros por hora. O sea, vas así, ¿no? Y ni siquiera tocas el pedal, ¿no? Nada más como que medio lo acercas, ¿no? Para ir manteniendo esa misma velocidad. ¿Qué pasa ahí? Ahí llevas una velocidad constante, ¿no? Una velocidad constante, ¿sí? Aceleración constante es cuando tú pisas el acelerador y vas aumentando la velocidad de manera constante. No sé si me doy a entender. ¿Guerrero? ¿Miguel Ángel Guerrero? O sea, aquí es el chat. Sí, ya entendí. Miren, yo entiendo que tal vez para muchos de ustedes, ¿saben cuál es la bronca, chavos? Que nunca les dan física bien en la secundaria, ¿no? O sea, siempre se las dan ahí a medias, ¿no? Les ponen ahí, miren, chavos, en física estas son las gráficas, no sé qué significan, nos vemos la siguiente clase. Maestro promedio de la secundaria, ¿no? Pero ven, chavos, ahora sí que aquí estamos para que ustedes entiendan bien esta parte, ¿no? Para que no se vayan a ir nada más que con la fórmula y ya, ¿no? O sea, no, ¿eso de qué sirve, no? Con trabajos y física me dijeron, dice Sofía. Sí, pues sí, ¿no? Es que muchas veces tengan en cuenta que profes que se dedican a física y química en educación básica, son mucha gente que a veces se dedica a la pedagogía, chavos, ¿sí? O sea, es gente que, por ejemplo, estudia para ser maestro. O sea, no estudian para tener una especialidad y después dedicarse a la docencia, ¿sí? O sea, es gente que a veces no estudió física o no estudió química de manera tan profunda como a veces lo hace uno como ingeniero, ¿no? Como ingeniero. Entonces, lo que ocurre es que a veces estas personas lo que saben es enseñar, ¿no? No saben a 100% los temas, no sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces, a veces no se quieren meter en broncas de explicar, ¿no? Todos los temas, ¿no? Porque a veces ni siquiera ellos los entienden al 100%, ¿no? Suena feo. A ver, déjenme ver. Karim me dice, mis clases de física, todo el tiempo fueron videos, la maestra ni hablaba y al final decía, ¿tienen dudas? Ejemplo de lo que les acabo de decir. Andrea dice, a mí sí me explicaba muy bien la maestra, pero solo nos enseñaba las leyes de Newton y del espacio y cosas así. Bueno, a lo mejor era lo que le entendía, ¿no? Tu maestra. Es que no se crean, o sea, estudiar física, no voy a decir que es difícil, porque la verdad no es difícil, o sea, pero no cualquiera se anima, ¿no? Esa es la cuestión, no cualquiera se anima a estudiar física, ¿no? Y pues muchos de sus maestros que ustedes tienen en primaria y secundaria, chavos, les repito, son licenciados pedagogos, ¿no? O sea, muchos de ellos son gente que estudió para dar clases, no para entender la física, no para entender la química, ¿no? O sea, eso es algo triste, ¿no? Que tal vez no quisieran escuchar sus oídos, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad. Por eso es que nosotros cuando están apenas entrando aquí a Polibots, ¿no? O están teniendo el primer contacto con Polibots, les decimos eso, ¿no? Que ustedes van a estar con alguien que sabe del tema, ¿no? Que alguien que es experto en este tema, ¿no? Y que no les va a decir una mentira, ¿no? Que no les va a decir algo que no. Dice Diego, a mí me pasa lo mismo con la de artes, nos pone un video ya. Bueno, pero en arte se vale, ¿no? Porque, bueno, como tal, las artes también involucran, pues, el séptimo arte, ¿no? Que es el cine, ¿no? Entonces, pues, ahí no hay tanto problema, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ya depende del enfoque. Entonces...